Antes de comenzar, recuerden hacer clic en el botón suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bienvenidos al primer video de la materia Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. En este caso vamos a estar presentando la resolución del ejercicio 4 del práctico número 1 y que tiene la siguiente consigna. ¿Sí? Se presenta una figura y nos dan como dato que tiene dos cuadrados que serían el AB, vamos a llamar al centro de intersección. Este lo vamos a llamar como centro O, entonces serían los cuadrados AB o F y OCDE. Y además nos dice que el triángulo BCO, que sería este que está acá, es un triángulo equilátero. Y además nos da como dato que el área de los cuadrados es de 64 centímetros cuadrados. Nos pregunta cuál sería el perímetro total de la figura y que escribamos el resultado en forma exacta. Bueno, vamos a empezar a trabajar con la figura. En este caso lo único que hice fue darle el centro O y colocar los datos de estos ángulos que me los da la consigna, porque me dice que este triángulo es equilátero, por lo tanto tendrá sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales también, y estos ángulos rectos de 90 grados. ¿Por qué planteé estos datos primeramente? Porque después vamos a necesitar este ángulo FOE, ¿sí? Del triángulo rayado para calcular algunos de los datos. Vayamos entonces al primer dato que nos daba, que decía que era el área de estos cuadrados, era 64 centímetros cuadrados, o sea que como el área, ¿sí?, es de un cuadrado lado por lado, lado del cuadrado igual a 64 centímetros cuadrados, en este caso lo que hacemos si queremos despejar la longitud L del lado es simplemente pasar la potencia como raíz, ¿sí?, y lo que nos va a dar efectivamente 8 centímetros. Recuerden que la raíz aplicamos tanto a la unidad de medida, en este caso unidad de área, y al número entero. Entonces, eso sería el primer dato que tenemos, y después vamos a calcular, que ya podemos, es este ángulo que está acá abajo, el ángulo FOE, ¿sí?, que como esto tenemos una vuelta entera de 360 grados, lo podemos calcular restándole los dos ángulos de 90, el ángulo de 60, o sea que tendríamos 120 grados. Ahora, fíjense que en este triángulo va a ser isósceles. ¿Por qué? Porque tiene el lado FO y el lado OE, ¿sí?, son lados iguales. Entonces, como tenemos este ángulo de 120, ¿sí?, si a 180 le dividimos 120 y lo dividimos en dos, porque tenemos el ángulo OFE y el ángulo OEF, que son iguales por ser un triángulo isósceles, van a ser de 30 grados cada uno. Bueno, sigamos, vamos a actualizar un poco la imagen. Fíjense que ahí actualicé con 8 cada uno de los lados, y a su vez fíjense que el lado BC de mi triángulo equilátero también mide 8, debido a que BO, la longitud del segmento BO, del lado BO y del lado CO, también era de 8 porque comparte, o sea, el triángulo equilátero comparte lados con los cuadrados. Actualicé también el ángulo acá 120, de 30 y de 30 grados. Fíjense que si nosotros quisiéramos calcular el perímetro, tenemos todas estas medidas de los lados, pero nos falta la medida del segmento del lado FE, ¿sí?, del triángulo rayado. ¿Cómo vamos a calcular esa longitud? Lo que vamos a hacer es dividir este triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos y vamos a trabajar sobre uno de él, ¿sí? Yo llamé al punto de corte, ¿sí?, si tomo la altura con respecto a este vértice que va a pasar por el punto medio de FE, lo llamé G. Entonces ahí tengo un ángulo de 90 grados, el de 30 que yo lo tenía, y el de arriba va a ser 60 porque es la mitad del ángulo de 120. Repasemos trigonometría sobre triángulos rectángulos.
en donde por ahí recordamos del secundario que una regla mnemotécnica era recordar SOHCAHTOA, ¿sí? Que nos decía que el seno de un determinado ángulo, ¿sí? Del triángulo iba a ser igual a su lado opuesto sobre su hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es la que está inclinada, o sea, la que no es el lado que forma el ángulo recto, además de ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Esa va a ser siempre la hipotenusa, y el lado opuesto o el lado adyacente va a depender del ángulo que estemos tomando. En este ejemplo, supongamos que tomamos el ángulo de 30 grados, el lado opuesto sería el OG y el lado adyacente sería el EG. Si en cambio tomamos el de 60 grados y aplicamos trigonometría en este triángulo sobre ese ángulo, el lado opuesto sería el GE y el lado adyacente OG. ¿Sí? Esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta de acuerdo al ángulo que nosotros tomemos. Entonces tenemos el coseno y la tangente también. En nuestro problema, fíjense que nosotros necesitamos la longitud de EG, que es la mitad del lado EF. Entonces, si encontramos ese lado, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos la longitud total. Entonces, tendríamos que ver cuál de estas tres funciones trigonométricas me relacionan. Como dato la hipotenusa, que ya la tengo, uno de estos ángulos, yo voy a tomar el 30 grados, podría usar el de 60 y tendríamos que usar otra función, pero yo voy a tomar esta hipotenusa, el ángulo de 30 grados, y fíjense que con respecto al ángulo de 30 grados, el lado GE es mi lado adyacente. Entonces yo necesito usar la función trigonométrica que me relacione el lado adyacente, la hipotenusa y el ángulo. En este caso sería el coseno. Entonces yo tendría que coseno de 30 grados va a ser igual a mi lado adyacente sobre los 8 centímetros que es la hipotenusa. Para poder despejar este lado adyacente, lo único que tengo que hacer es pasar este 8 centímetros que estaba dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado. Y ahí lo único que calculo es 8 por coseno de 30, donde coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y acá es un punto importante que la consigna del problema me decía que tenía que dar la solución en forma exacta. Como raíz de 3 es un número irracional, yo si lo quisiera escribir no podría escribirlo todo porque es un número infinito, pero si lo truncara no estaría, es decir, si yo redondeara a la décima o a la centésima, ¿sí? Los números decimales, no estaría colocando el resultado en su forma exacta. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí lo que hago es simplificar, fíjense que el 8 puedo simplificarlo con el 2, entonces me queda 4 raíz de 3 centímetros. Una vez que tengo, fíjense que ahí actualicé, fíjense que yo pongo aproximadamente 13,86 centímetros, es aproximado pero no es igual, ¿eh? Entonces para colocar la respuesta en forma exacta, ¿sí? Lo que yo tengo que seguir es trabajando con el número irracional de raíz de 3. Entonces tendría, por un lado, 5 lados de 8 centímetros, que serían el FA, el AB, el BC, el CD y el DE, más 2 veces la longitud que yo calculé hoy, que era la mitad de el lado FE. Como yo lo tengo entero, lo multiplico por 2, entonces sería aproximadamente 40 centímetros más 8 raíz de 3 centímetros. En realidad acá es igual, ¿sí? Tuve un error acá. Esto sería igual a 40 centímetros más 8 raíz de 3 centímetros, y acá sería aproximado, ¿sí? Porque esto sigue siendo lo mismo, lo único que hice fue multiplicar 2 por 4 y me queda 8 raíz de 3 centímetros, y esto sí sería aproximadamente igual a 53,86 centímetros, por lo que había dicho anteriormente de que lo que estaría haciendo ahí es truncar el número irracional a la centésima. Bueno, esta sería la resolución. Espero que haya sido entendible, que les haya gustado. Al que le gustó, déjenle un like, por favor. Así esta comunidad de matemáticos sigue creciendo.
Y recuerden que para hacer consultas tenemos la plataforma del Moodle, así que ahí en el curso pueden hacer las consultas que necesiten. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.